Buenos días. Siendo las 10:25 de la mañana, comenzamos con nuestra clase de tercer año medio, lenguaje diferenciado, lectura y escritura especializada. En esta mañana vamos a compartir con ustedes distintos métodos de escritura, de modelos de organización de un texto. Además vamos a tratar de recordar lo que reflexionamos la clase pasada, ¿ya? Mencionando lo siguiente mientras ingresan los alumnos a la clase. En la cápsula anterior nosotros revisamos textos y su organización, hablamos sobre la estructura que componen estos textos, la introducción, desarrollo y conclusión, mencionamos la importancia de la idea principal y hablamos acerca de métodos que me servían a mí para poder organizar las ideas que tengo para establecer dentro de un párrafo. Para eso mencionamos la importancia de un mapa conceptual y también mencionamos como una idea de organización el tema de la bibliografía, ¿ya? En esta clase, cápsula 3 del 25 de junio, vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a reconocer tipos de organización de un texto, ¿ya? En este caso, vamos a trabajar con la parte del desarrollo, ¿ya? Que sigue siendo el cuerpo del texto, donde se encuentran los argumentos que son la base, ¿ya? Sobre los cuales se va a esgrimir o se va a demostrar cierta tesis, ¿ya? Luego vamos a trabajar también con, considerando que este cuerpo del texto está compuesto por párrafos, cada uno con una argumentación que apoya la tesis. Recordemos que un texto argumentativo no solo se basa en argumentos, sino que también tenemos las bases y las garantías, ¿ya? Que en el fondo sustentan el argumento. También tenemos el número de párrafos que tenga el cuerpo del texto, que depende directamente de los argumentos que voy a presentar. Cuando nosotros comenzamos a ver los modelos de organización de los párrafos, nos encontramos, por ejemplo, en el caso de lo narrativo, podemos encontrar las focalizaciones, ¿ya? Las focalizaciones in media res, ab ovo, in extrema, ¿ya? En el caso de in media res, vamos a comenzar a relatar o a escribir esta historia desde su parte central, ¿ya? En el caso de ab ovo, vamos a narrar desde el inicio, ¿ya? Antes que inicie el conflicto, de manera ordenada podríamos decir. Y en el final, y el tercer punto, in extrema res, plantea y comenzar a narrar desde el final, ¿ya? Para luego empezar a resolver el conflicto o lo que produjo o el punto inicial. Luego tenemos los modelos inductivo y deductivo. Para eso vamos a mencionar que la estructura inductiva es de lo particular a lo general, ¿ya? Es decir, se parte de la exposición de datos para llegar a una conclusión general, particular, general. En el caso de la estructura deductiva, en la cual vamos a deducir, vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces vamos primero a la idea general y luego vamos a ir viendo detalles, ¿ya? Para poder deducir. En cuanto al orden inductivo, podemos mencionar que es el que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Conviene adoptar esta forma de organización cuando se parte de hechos concretos y tenemos que llegar a una conclusión. Dentro de los pasos que yo puedo mencionar del método inductivo está la observación del hecho, está la clasificación y el estudio de los hechos, y la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una conclusión general. Luego tenemos los hechos, luego la inducción, ¿ya? Aquí puedo establecer leyes, teorías, hipótesis, y vamos al orden deductivo, donde se enuncia una ley al inicio del texto y luego se dan las evidencias. Ahí tenemos la idea general, ideas concretas y la conclusión. Dentro de la organización de un texto argumentativo podemos mencionar que estos argumentos se van a agrupar ya según el orden preestablecido, y dice acá es vital saber organizar los argumentos de un texto para poder convencer, claro, porque el texto tiene que tener coherencia y cohesión, ¿ya? Cuando hablamos del orden decreciente, ¿ya? En este consiste en situar los argumentos más fuertes al final de la exposición.
Con esta estrategia se puede conseguir que el público se interese, ¿ya? Y se mantenga mientras avanza el texto, ¿ya? Tiene el inconveniente de que al utilizar los argumentos más débiles al principio, podría eventualmente hacer que el receptor se muestre reacio a aceptar la tesis. Se utilizan discursos públicos, donde se puede cerrar con fuerza para obtener un aplauso. En cuanto al orden decreciente, podemos decir que los argumentos más sólidos se sitúan al principio del discurso y para el final dejamos aquellos que tienen más fuerza. La mejor ventaja es que este orden, en definitiva, consigue la atención del público desde el principio, ¿ya? Sin embargo, conlleva el problema de que el interés vaya siendo hacia el final, se puede mantener, pero puede decrecer. Se utiliza sobre todo en periodismo porque es bien sabido que los lectores abandonan el texto. Por eso va lo principal al inicio. Recordemos que la noticia, donde nosotros trabajamos con una pirámide invertida, lo más importante se ubica en el titular y existe este primer párrafo que nos dice qué es lo que ocurrió, dónde ocurrió, cómo, cuándo, dónde, que se llama lead, ¿ya? Entonces, en el caso de un texto como una noticia, sabemos que tenemos un orden decreciente. Recuerda que para reconocer el tema de un texto, siempre es importante preguntarnos de qué se trata este texto. Y para reconocer la idea principal de este texto, es necesario decir qué se dice respecto del tema del texto. Acá tenemos un ejemplo de proceso de escritura, donde yo voy a considerar, por ejemplo, antes de escribir vamos a organizar nuestras ideas, ¿ya? Vamos a usar estas ideas y vamos a preparar una versión. Vamos a revisar y hacer cambios dentro del texto que estamos escribiendo. Vamos a editar y corregir errores que puedan estar presentes dentro de mi relato. Y finalmente vamos a publicar, ¿ya? Y vamos a entregar un producto final. Ya, a continuación vamos a ir a ver un video que tiene que ver justamente con los párrafos inductivos y deductivos. Veamos. Hay dos tipos de párrafos, párrafo deductivo e inductivo. Párrafo deductivo. Un párrafo deductivo es aquel cuya idea principal está al inicio del párrafo explicada de forma generalizada. Las ideas secundarias relacionadas a la principal se ubican en el desarrollo y conclusión del párrafo. Entre esas ideas secundarias que se explican hay argumentos, ejemplos o motivaciones. Un párrafo inductivo es un párrafo en el que la idea principal se expone al final del mismo. En la introducción y desarrollo de estos párrafos se explican argumentos que concluyen en la idea principal. Es decir, se exponen los argumentos y luego se explica la tesis que estos apoyan. ¿Cómo distinguirlos? En el párrafo inductivo, las ideas secundarias que se dan al comienzo aportan datos, pruebas, observaciones que inducen a pensar algo. En el párrafo deductivo inicia explicando el panorama general y a medida que se desarrolla explica las ideas particulares que surgen de la idea principal. Ejemplos. Los factores motivacionales son aquellas recompensas materiales o abstractas que pueden venir de un tercero o ser intrínsecos. Las recompensas materiales han probado su efectividad en el aprendizaje repetitivo y mecánico. Este tipo de aprendizaje es de corto plazo. Si la recompensa será fugaz, lo mismo sucederá con el aprendizaje. Eso es especialmente útil en los procesos de aprendizaje de los niños pequeños. En el aprendizaje por autogestión, las exigencias son autoimpuestas, las metas las traza el individuo para sí mismo y las debe cumplir para sí mismo. En ese sentido, la autogestión es una arma de doble filo, porque no teniendo una figura supervisora, la tentación de ser negligente es más fuerte. Por tanto, el aprendizaje de autogestión requiere de mucha disciplina y motivación. Ya, entonces ahí tenemos la importancia de estos dos tipos de párrafos, inductivo y deductivo, con sus ejemplos. Ahora vamos a ir a un segundo video donde se nos plantea la importancia que tiene poder organizar y poder escribir estos textos de manera cohesionada.
esto no es, tranquilas, vamos entonces acá. Cuando yo me enfrento a una prueba estandarizada de ingreso a educación superior, ya sabemos que tenemos que tener claro cuáles son los órdenes que yo voy a tener dentro de un texto, los modelos de organización. Para eso se considera el siguiente video. Estrategia para el análisis de contenido y su estructura. Ordenar las partes de un texto. ¿Cuántas veces hemos armado un rompecabezas para colocar cada pieza en su lugar? Necesitamos ordenarla de manera lógica, por colores, texturas y formas, para construir la imagen. También podemos hacerlo con los textos, recortando párrafos, para después ordenarlos siguiendo su estructura lógica, verificando su orden correcto, para luego comprobarlo con el texto original. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes párrafos que forman un texto. ¿Cuál debe ser su orden de acuerdo a su estructura lógica? El tema es bioética del proyecto Genoma Humano del profesor Héctor Díaz Borges. 1. Que se emplean para confirmar una sospecha clínica de una patología de naturaleza genética y también para el diagnóstico prenatal en el caso de embarazos que se sospecha la existencia de riesgo reproductivo. Es decir, 2. Gestación de un ser humano portador de alteraciones morfológicas que incluso pueden poner en riesgo su propia existencia o la de su madre. 3. En este sentido, los conocimientos genómicos derivados de este proyecto se están traduciendo en mejores métodos diagnósticos que se basan en análisis directo del ADN. 4. También es factible aplicar estas técnicas a niños y adultos asintomáticos para resolver si pudieran haber heredado de algún progenitor una mutación causal de una enfermedad genética que se desarrolle en el futuro. Listo. Ahora resuelve el ejercicio. Ordena cada número de los párrafos en orden 2. ¿Cuáles son? Luego encuentra el texto original y comprueba tu resultado. El orden de los números es 3, 1, 2 y 4. No te pierdas las próximas estrategias para analizar el contenido y la estructura de un texto. Hasta la próxima. Y ahí tenemos entonces el segundo video que analizamos esta mañana, ya considerando el orden de las ideas dentro de un párrafo. Vamos a recordar que estamos viendo nuestro lenguaje diferenciado, ya que ahora se llama lectura y escritura especializada. Consideramos dentro de nuestro objetivo reconocer tipos de organización de un texto. ¿Ya? A lo mejor ustedes se confunden con los modelos de organización que vimos en el año pasado, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando puntualmente del cuerpo del texto y de los párrafos, que fue lo que hablamos la semana anterior. ¿Ya? Los órdenes que yo puedo declarar dentro de un texto, como el orden cronológico, vuelvo a repetir, el orden inductivo o deductivo, el orden decreciente, ¿ya? Y el orden creciente y decreciente, que fue los que vimos esta mañana, ¿ya? Luego pasamos a los procesos de escritura, ¿ya? Donde mencionamos todas las consideraciones que yo debiese tener al momento de realizar un determinado texto. También me gustaría mencionar, porque lo hice al comienzo, no sé si lo alcanzaron a percibir, que reflexionamos acerca de la importancia o lo que la clase pasada pudimos destacar de lo visto, ¿ya? Donde mencionábamos que, bueno, los textos y su organización, considerando la estructura que ya bien sabemos, ¿ya? Aquello que me permite a mí destacar o agrupar ideas, ¿ya? Organizar ideas, como por ejemplo el mapa conceptual, ¿ya? Donde yo de manera previa tengo claro los objetivos o los argumentos que pretendo tratar a lo largo del texto. Y luego teníamos la bibliografía, donde se mencionaba el autor, el año de elaboración y título, ¿ya?
Entonces, en esta reflexión nosotros agrupamos todo lo que pudimos visualizar dentro de nuestra cápsula anterior, ¿ya? Al igual, esta semana vamos a trabajar con una reflexión respecto de esto. También vamos a considerar, ¿ya? Algunos aspectos que tienen que ver con la redacción, que es lo que vamos a trabajar en la próxima cápsula, ¿ya? Pero mientras tanto nos vamos a quedar acá para hacer nuestra reflexión respecto de lo que hoy día hemos podido recopilar acerca de los modelos de organización de párrafos. Vamos a hacer la pausa y volvemos a nuestra retroalimentación.